La corona de palos por era Francisco Santos. Tengo muchas pilas para vivir. O sea, quiero trabajarme la vida. Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu voz negra, canela, escuchar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Más, este segundo capítulo, un especial de Voces de la Tierra para recordar esa Colombia violenta de los años 80 y 90 que no queremos repetir. Nuestro invitado de hoy vivió en carne propia uno de los capítulos más oscuros del narcoterrorismo en Colombia. Él fue secuestrado por Pablo Escobar, un hombre valiente, una víctima, un superviviente de esa violencia de los 80 que hoy, gracias a Dios, nos acompaña en el podcast. Doctor Francisco, bienvenido a Voces de la Tierra nuevamente. Fuiste nuestro primer invitado y qué gusto nuevamente tenerte en el podcast. ¿Cómo está? Pues muchas gracias, me emocionaron con esa canción porque entre otras, esa canción me acuerda a un amigo, Jaime Garzón. Nosotros cuando lo asesinaron en los 90, hablando de la violencia, organizamos toda una cosa en la Plaza Bolívar para protestar. Y esa pues además de ser una de las dos mejores canciones de salsa de Colombia, la otra es El Preso de Fruco y sus Tesos, que era una canción que yo me cantaba mucho en el secuestro porque es exactamente eso. El preso dice exactamente lo que tú sientes, donde estás sin Dios, aunque yo estaba muy cerca a Dios, donde no tienes ventanas, donde no, nadie sabe si estás vivo o estás muerto. Y pues sí, nos tocó vivir y me tocó vivir ese momento, me cambió la vida absolutamente. Si ustedes ven ahí a mano derecha, está una foto mía con Uribe, con el presidente Uribe. Yo no hubiera llegado a ser vicepresidente nunca si no es por ese secuestro. Ese secuestro me cambió la vida, me volvió activista y ese activismo me llevó a que Uribe me pidiera ser su candidato a la vicepresidencia. Entonces, simplemente para arrancar esto, un mensaje positivo, porque mucho de lo que se va a hablar es terrible, y es que de los peores escenarios y los peores momentos surgen inmensas posibilidades. Si uno tiene el carácter para asumirlas, si uno tiene las pelotas, y perdóneme, lo digo así, para enfrentarlos, y si uno no deja que una situación de esas lo abrume y lo convierta, digamos, en alguien que uno no es. Entonces, con eso, pues sí, tuve secuestrado 8 meses. Éramos muchos periodistas, 2 de ellos murieron y yo estoy vivo de milagro. Pacho, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Voces de la Tierra. Gracias por darnos un espacio a los jóvenes de poder aprender de ustedes que han llevado muchísimos años más viviendo en este país, aprendiendo de este país y pues ustedes nos están guiando hacia nuestros sueños, que es construir una mejor Colombia. Primero, quisiera preguntarte realmente una pregunta que no estaba planeada antes de esta entrevista y es preguntarte sobre ese cuadro que tienes atrás con el Papa. Cuéntanos un poco de tu encuentro con él. Tuve 2 momentos con él increíbles. Yo era vicepresidente. Esto fue una, una audiencia privada y obviamente uno que es católico, pues eso es uno de esos momentos únicos en la vida y es uno de esos momentos en los que uno la verdad se siente cerca a Dios. Y ese papa que fue uno de los papas más importantes de la historia, que tuvo un compromiso absoluto con la libertad, fue fundamental en la caída del muro de Berlín, pues ni más faltaba. Y el segundo momento más increíble de mi vida con él era él ya muerto. El presidente Uribe me envió al entierro. Y ahora que muchos de ustedes vivieron el entierro del padre Francisco, del Papa Francisco, lo de Juan Pablo II fue un evento increíble. Cuando levantan el cuerpo, el féretro, para despedirlo, era toda la plaza de San Pedro, incluyéndonos nosotros, donde estaba el presidente Bush, donde estaba el presidente, donde habían las figuras más grandes políticas del mundo, éramos todos llorando de la emoción. Fue uno de los momentos más increíbles y espirituales de mi vida. Entonces, soy un gran admirador de su santidad, de Juan Pablo II, y le doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de conocerlos, de recibir su bendición y de vivir, yo diría, el momento más especial en la vicepresidencia para mí como persona, que fue el entierro de su santidad.
Bueno, doctor Santos, agradecerte enormemente nuevamente por habernos acompañado. Tú fuiste uno de nuestros primeros invitados del podcast y qué gusto poder volver a conversar. Otra vez, después de hace más de 6 meses que conversamos, mi pregunta sigue siendo la misma. Para ti, doctor Francisco, ¿qué significa ser colombiano? Pero sobre todo, ¿qué significó en esos años tu secuestro a manos Pues del miren, cartel los de jóvenes de Medellín? hoy que viven en un país distinto, una Colombia distinta, a pesar de toda la problemática que hoy hay, que está creciendo en materia de violencia, nunca fue lo que vimos nosotros en los 80, en los 90 y a principios del 2000. Tú tienes ahí dos eventos, o con el mío tienes un evento a mano derecha, que es cuando le pusieron la bomba al avión de Avianca, que se la puso Pablo Escobar. Mi cuñado iba ahí. Y me acuerdo cuando nos llama mi hermana y nos fuimos a buscarlo. Y, eh, y ese día, ahí en ese cerro donde cayeron los restos del avión, lo buscamos, no lo encontramos y al día siguiente, y él era muy cercano a mí. Andrés Escabí era muy, muy, muy cercano, era como el hermano mayor que me hablaba y que me guiaba y que me enseñó de música, etcétera. Entonces le tenía un gran afecto. Y él murió en ese avión y al otro día estaba yo recorriendo, fui a medicina legal a ver los cadáveres y voy recorriendo. En unos casos recuerdo una persona que había trabajado en el tiempo, estaba así, es decir, ya se dio cuenta que se iban a matar. Mi cuñado estaba sentado muy cerca de la bomba, entonces eh, su cara era igualita, pero era así de ancha, así de ancha. La bomba yo creo que le... Y lo reconocí fue porque, lo reconocí después, pero primero porque voy caminando y de pronto veo una caja de piel roja, eso es lo que él fumaba, y al lado un Mont Blanc. Y dije, aquí está, porque esos eran dos rasgos significativos de él. Y volteé a mirar y sí, ahí estaba. Em, y pues pocos meses después, o un año y poco después, año y medio después, me secuestra Pablo Escobar. Era la época más violenta del narcoterrorismo, donde los periodistas eran objetivo, donde los periodistas que no nos plegamos, muchos, entre otras empezamos a hacer historias conjuntas donde publicábamos todo lo mismo, radio, prensa y televisión, sobre temas de narcotráfico y del cartel de Medellín y de Pablo Escobar sin firma, para que los narcotraficantes supieran que si mataban a uno no podían matarnos a todos. Ese fue quizás el momento más grande de la historia del periodismo colombiano. No nos doblegamos. Eh, Recuerdo que después de la muerte de Guillermo Cano hubo un día donde no circularon los periódicos, donde los canales de televisión, las noticias salían en negro y donde los programas noticiosos de radio eran música clásica. No se dio ni una noticia. Era un mensaje contundente. En el mundo de hoy que viven los jóvenes levantan esto y creen que ya saben todo. A nosotros nos tocaba leer un periódico, oír la radio, ver la televisión. Y un día en Colombia, en protesta a este asesinato, no hubo una noticia. Y me parece que ese es otro mensaje que se dio en ese entonces. Esa es la Colombia, y esa es la Colombia que amo, esa es la Colombia que soy, la Colombia que no se doblega, la Colombia que lucha, la Colombia que defiende la democracia, la Colombia que se enfrenta inclusive al más violento. Porque pues después de eso pusieron una bomba en El Espectador, mataron a Jorge Enrique Pulido, mataron a el subdirector del País de Cali, pusieron una bomba en Bucaramanga, en Vanguardia. Mataron una cantidad de periodistas, Jorge Enrique Pulido de un noticiero, y, eh, y pues uno como periodista en ese entonces sabía que salía de su casa, pero no sabía si volvía. Esa era la sensación que teníamos. Eh, Recuerdo pocos meses antes, en mayo, a mí me secuestran en septiembre. Escobar había dado la orden de hacer un plan pistola y había matado, creo que 300 policías en Medellín. 300 policías en un mes. Y yo era jefe de redacción del Tiempo y dije, yo necesito ver cómo vive una ciudad con ese terror. Me fui allá, recorrí la ciudad de día. Después me fui a comer con el alcalde, que era Juan Gómez Martínez,
y le dije, yo quiero recorrer la ciudad ahora de noche. Y me fui a recorrerla con el secretario de gobierno, que creo que era Ramiro Valencia, no me acuerdo, y nos para la policía y nos bajan así ellos con las armas y dicen, hay que matarlos, estos son sicarios, ¿de qué? Y el secretario de seguridad de gobierno le dice, no, mire, yo soy el secretario de gobierno, mire, aquí está mi credencial, la sacan y le dicen, mire, qué pena, pero es que tienen que entender lo que estamos viviendo, y les dijimos, lo entendemos perfectamente. Lo que ustedes están viviendo es brutal. Y recorrí esa ciudad que era totalmente distinta de noche. Todo cerrado, todo cerrado. Usted sentía el terror en cada calle. Y llegamos al barrio Manrique. Llegamos como a las 3 de la mañana al barrio Manrique. Había un bar abierto en la plaza de Manrique. Entro yo y entramos de corbata y unos señores que estaban sentados ahí dicen, hombre, llegaron los mariachis. Nos morimos de la risa, nos sentamos a tomarnos un whisky. Y yo me voy a hablar con ellos, porque dije, yo quiero saber quiénes son. O sea, periodista curioso, que eso es lo que es el periodismo. Y me siento y les digo, hola, mucho gusto. Y los tipos me miran y me dicen, ¿y usted no sabe quiénes somos nosotros? Y le dije, no, no tengo la menor idea de los Priscos. Era dos de los jefes de los Priscos. Y le digo yo, ¿y usted no sabe quién soy yo? Y me dicen, no. Y les conté quién era yo. Soltaron una carcajada, yo solté otra carcajada. Y ellos fueron los que me secuestraron unos pocos meses después. Y lo cierto es que esa era la Colombia que vivíamos. Era una Colombia, cuando a mí me secuestran, habían 2000 secuestros. Usted, poco tiempo después, salía de Bogotá a Anapoima y lo secuestraban, Bogotá a Girardot y lo secuestraban, Bogotá a Llano y lo secuestraban. Usted puede salir de Medellín a Santuario y lo secuestraban. Usted iba del Magdalena Medio a Medellín y lo secuestraban. O sea, usted no podía salir de Cali a Popayán. Ir a Cali era un riesgo. Entonces, eso empieza con el narcoterrorismo. Ese terror, ese mismo narcoterrorismo es el que le da mucha fuerza y muchos recursos a la FARC y al ELN. Crecen con el narcotráfico. Ahí es cuando empieza esa fusión y la FARC y el ELN se convierten en organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico con nombre de guerrilla. Y esa era la Colombia, pues la Colombia que vivíamos en los 90. Recuerdo que yo era subjefe de redacción del Tiempo, creo. Y estaba cerrando el periódico y me llega una noticia porque se habían desaparecido 5 periodistas. Diana Turbay, Jero Bus, qué pena, apago esto. El camarógrafo de Diana, eran de... se me olvida una chica que era también periodista y otro de Consigna. Eran 5, 1, 2, 3, 4, 5, eran 6. Nosotros se han desaparecido. Éramos buscándolos, supuestamente iban a una entrevista con el ELN y me llega una información que los tiene Pablo Escobar y empiezo yo a buscar a todas partes y llamo a Marisabel Rueda y le digo, Marisabel, acabo de confirmar que Pablo Escobar tiene a estas personas. Ese día a las 3 de la tarde, esto era a las 7 de la noche, Pablo Escobar secuestrado a Marina Montoya, la hermana de Germán Montoya, que era el secretario general, la mano derecha de Barco, acababan de salir del gobierno. O sea, el gobierno se acabó el 7 de agosto, a ella la secuestran el 19 de septiembre, a ella la matan. Entonces, no logramos conectar el secuestro de Marina todavía, pero ya cuando vimos esto dijimos, uy, Escobar está en esto. Y yo llamé a María Isabel y dije, necesito a alguien que me confirme, tú sabes de esto, y me dijo, no, tenemos la misma fuente, que era el DAS. Entonces no lo publiqué, me bajé, cerré el periódico, 7 de la noche, me bajé, me monté en el carro, me iba para un tratamiento para dejar de fumar en la clínica Shayo y nunca llegué. Llegué a mi casa 8 meses después. Ay, muchísimas gracias, Francisco. Me presento. Yo soy Gianmarco Pesotti, tengo 17 años y voy a compartir este proyecto. Te hacer una pregunta.
tú estuviste casi que secuestrado por el mismo tiempo que estuvo Diana, aunque a ti te dejaron más tiempo. A Diana fueron Sí, operativos. sí, a Pero ¿cómo Diana, fue? dile, dale. No, tranquilo, tranquilo. Pero ¿cómo fue, digamos, si mal no estoy, tú tenías un radio o algo que te informaba? ¿Cómo fue el informe de la muerte de Diana Turbay? Pues mira, a Diana la secuestran en agosto y la asesinan en enero. Eh, Pasan dos cosas. Uno de los muchachos, yo diría que el que estaba manejando el secuestro, que era un muchacho tolimense bien formado, no era sicario, sicario, obviamente sí, mataba, mataba, pero era un hombre que mucho más operativo, pero mucho más con ese jugaba ajedrez. Entonces le dije, mire hermano, yo de acá no voy a salir, yo de acá no voy a... Lo único que quiero es que me digan cuándo me van a matar, fresco, para poder despedirme y todo eso. Me dijo, listo, yo le digo. Él se fue como en octubre o noviembre y de pronto en enero regresa y me dice, venga, vengo a contarle lo que pasó. La policía había matado a dos de los priscos, uno de los con los que yo había hablado, y Escobar va a empezar a matar a los rehenes, a los secuestrados. Maruja Pachón es la primera y usted es el último. Y ahí quedábamos Maruja, Diana, la, la hermana de Germán, Marina Montoya, yo y el camarógrafo de Diana. Los otros ya los han liberado. Entonces digo, bueno, me quedan 15 días de vida. Cada 3 días van a matar uno. Bueno, después me enteré de Gabo, porque yo no he leído el libro de Gabo y no veo nada que tenga que ver con Pablo Escobar, etcétera, porque ¿para qué? Gabo me cuenta que Marta Nieves Ochoa se entera de esto y se entera que el primero que iban a matar era yo. A mí me iban a matar de primeras. Y entonces Escobar, Marta Nieves Ochoa, esto es dicho por Gabo, busca a Escobar, lo encuentra y le dice, hermano, usted no puede hacer eso, si mata a Francisco Santos nos van a matar a todos. Cambia el orden, me dice, el jueves, es un martes, el jueves matamos a Marina. Yo el jueves, pues, pedí el radio, no me lo daban. Y el jueves no pasó, el jueves me dieron radio y no aparecía la muerte, el viernes tampoco. Entonces dije, bueno, algo pasó, pónganme la televisión. Y me ponen la televisión y en la televisión aparece la muerte de Diana. Y entonces fue más de un momento a otro, ay Dios mío, si mataron a Maruja, mataron a Diana, perdón, mataron a Marina, mataron a Diana y rescataron al camarógrafo que se me acaba de olvidar el nombre, me quedan 6 días de vida. Entonces empecé a procesar eso. De todas maneras, yo les pregunté por qué no aparece Marina, por qué no aparece Marina. Y Marina final, entonces Escobar mandó un mensaje diciendo a Marina la matamos, ¿dónde está el cadáver? Lo habían llevado a una fosa común, no sabían quién era, a una fosa común y no aparecía, apareció. Y yo pues esperando que mataran a Maruja, porque ahí sí pensé que era yo el último. Y ese lunes o ese martes, el gobierno de Gaviria saca un decreto, el 2047, donde crea unas condiciones para no extraditar a Escobar si él se entrega. Y Escobar dice, bueno, suspendemos las ejecuciones. Luego que yo volví a la libertad, mi padre me contó una historia muy bella del expresidente Turbay. Imagínese el hombre que tiene que ser Turbay para que haga esto. Cuando rescatan a Marina, Turbay llama a mi papá, eran amigos, y le dice, te felicito, rescataron a tu hijo está bien, mi hija está herida, está gravemente herida, ojalá se salve, pero quería felicitarte. La hija se muere y en ese dolor inmediatamente Turbay llama a pedirle disculpas a mi padre. Le dice, excúsame Hernando,
no era tu hijo el que rescataron, qué pena darte esa ilusión, no sé qué, imagínese. Con el dolor de la hija muerta, ese acto de grandeza. Y mi padre luego escribe un editorial que yo creo que es el editorial más bello que le he leído a él, el más bello que le he leído a él, sobre Diana, sobre la muerte de Diana, sobre el legado de Turbay y de Diana, sobre lo que posiblemente me iba a pasar a mí, que era que me iban a matar, una cosa muy dolorosa, pero muy bella. Entonces, pues, mi vida y la de Diana tienen, o sea, tienen esa historia, tienen el triste final de ella, no sé cuál será el mío todavía, pero sí están intrínsecamente ligadas su historia y la mía por el secuestro de Pablo Escobar. Pacho, yo quiero decirte que la verdad me ha parecido que has dicho cosas muy bonitas a lo largo de la entrevista. Estoy súper conmovida. Creo que en una vida pasada tuve que haber sido parte de esta historia, haber vivido dentro de esta historia, porque de verdad estoy súper emocionada. Y yo te quisiera compartir una frase, y no solamente a ti, sino a todos los oyentes, y es de Francisco de Paula Santander. E incluso está escrita en toda la fachada del Palacio de Justicia, que es: las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Cuéntanos para ti, ¿qué leyes fallaron para que tu libertad fuera arrebatada tan descaradamente y para que este país no pudiera realmente hacer nada porque el narcotráfico se le salió de las manos? Mira, más que las leyes era, pero ven, te cuento una cosa que está más ligada a esto. En octubre me piden a mí, tiene que mandarle un mensaje al presidente Gaviria. Y le digo, déjeme un jarro de café, un paquete de Marlboro, y yo lo escribo. Escribí 2 mensajes, uno a mi familia, donde me encomendé a mi madre, que había muerto, a Andrés Escaví, que era, pues que yo les conté quién era. A mi esposa le conté y le dije, mira, si yo muero, dile a mis hijos esto y esto y esto. Esto nunca lo he contado, entonces estoy como emocionado, qué pena. Y después le mandé el mensaje a Gaviria. Ya eran distintos. El uno era emocional, del corazón, el otro era del corazón, pero... Y le digo a Gaviria, mire, presidente, Escobar no tiene ni idea que el papel del gobierno y de los periodistas es distinto. Que nosotros tenemos que destapar lo malo que usted hace y que tenemos que ir contra usted y que parte de nuestra razón de ser es esa. Pero bueno, Escobar nos tiene a los periodistas secuestrados. Con el secuestro nuestro, pues secuestran la libertad de prensa, le secuestran una libertad, haga lo que pueda por liberarnos, pero, se lo repetí 2 veces, pero no se le olvide que usted el 7 de agosto pasado juró respetar la Constitución y la ley. Tiene que hacer respetar la Constitución y la ley. Hay que hacerla respetar. Y después le dije otras cosas y dije, le repito, no puede violar la Constitución ni la ley para salvar nuestras vidas. Osuna, un gran caricaturista. Cuando yo salí, vi esa caricatura que hizo después de que yo dije eso. Y es una caricatura donde aparece mi perfil en blanco y negro. Él siempre en blanco y negro, mi perfil. Y abajo decía fe y dignidad. Fe y dignidad era lo que Eduardo Santos, así era el eslogan del gobierno de Eduardo Santos. Y un caricaturista como, se necesita tener una cabeza tan brillante y tener una cabeza tan bien puesta para ubicar ese momento y ese mensaje. Y eso quizás es el homenaje más grande que me han hecho en la vida. Esa caricatura. Porque yo no lo hice por el homenaje ni por nada, sino era por como me habían criado. Mi vida no estaba por encima de la Constitución, mi vida no está por encima de la ley, mi vida no está por encima de la libertad. Y este señor reconoció ese acto. Y lo de las leyes, mire, Colombia era un país con unas leyes y creo que todavía hay con una justicia muy débil. A partir de entonces es que se crea la justicia sin rostro. A partir de entonces y la constituyente que se crea, que además fue el episodio en el que
se da nuestra libertad, porque nuestra libertad era, nuestro secuestro era político. Escobar intimidó a la constituyente. Escobar con la violencia generó un rechazo a la extradición. Es que Escobar puso una bomba, un carro bomba, en un centro comercial el Día de la Madre. Así era él. Él sabía cómo crear el dolor más berraco en distintos escenarios, pobres, ricos, lo que fuera, para crear ese sentimiento. Y aprueban la no extradición. Pero era un país que tenía una policía muy débil. Era un país que tenía una justicia débil. El M-19 había destruido el Palacio de Justicia, había acabado con el epicentro, digamos, uno de los epicentros del Poder Judicial, el epicentro del Poder Judicial. Entonces, pues más que qué leyes fallaron, era un país débil y era un país que no se despertó entonces. Después nos despertaríamos. Y que pues como está pasando en muchos países hoy en América Latina, lo de México. México es un narcoestado. México es lo más cerca de un narcoestado. Colombia nunca llegó a serlo. México sí. Lo de Ecuador, lo de Honduras. O sea, hoy, 25, 30 años después, la gente está viviendo eso en otros países. Entonces, imagínate, echa Colombia 30, del 90 al 2000, al 2010, al 2020, 35 años después, ya 35 años para atrás, éramos muy débiles y los narcos eran sanguinarios y eran violentos. E intimidaban y usaban el terror. Entonces, más que una ley que hubiera fallado, era un poco una pelea de David contra Goliat, porque David respetaba las leyes, o sea, era un Estado de Derecho, y Goliat era un asesino. Casi nos ganan, pero no pudieron. Gracias, doctor Francisco, por contarnos esa historia y por abrirnos su corazón hoy en Voces de la Tierra. Por eso nació Nunca Más, para hacerle un homenaje a los supervivientes no víctimas, a los supervivientes de esa época macabra de los años 80, esa época de profundo terror de Pablo Escobar, que no queremos que se repita. Por eso abrimos este espacio para homenajear a las víctimas, a los supervivientes como usted. Mi pregunta, doctor Francisco, es la siguiente. Durante su secuestro a manos del cartel de Medellín, usted tuvo un encuentro directo con Pablo Escobar. Quisiera preguntarle qué sintió usted al tener frente a ese hombre que tanto daño le hizo a este nunca país. lo tuve. Nunca estuve frente a él. Pero venga, le cuento una anécdota que es fantástica. O dos anécdotas. La primera, sin yo saber que me iban a liberar, yo creo que él ya sabía, me llega una carta de un señor, el mismo que estaba al principio y se había ido. Él era como ya un mensajero de confianza. Me dice, aquí le manda a Escobar esta carta, la tiene que quemar cuando la lea. Mire, les cuento, a mi esposa yo le devolvía las cartas, corregidas en rojo. Esa es mi obsesión con la ortografía, con la sintaxis, con la gramática. Leí la hijo de madre carta y no le encontré un error. Tanto fue así que le dije, esto no lo escribió Pablo Escobar, esto está perfectamente escrito, tiene la sintaxis perfecta, esto no. Y el tipo me dijo, sí, yo estaba cuando lo escribió. Y después me enteré que sí tenía, digamos, una capacidad de escribir bastante poderosa. Ahí me explicaba por qué me había secuestrado, etcétera. Trataba de justificar una cantidad de cosas, obviamente injustificables. Pero lo que me sorprendió fue eso. Entonces leí la carta, la quemé. Y cuando salí del secuestro, todo el mundo le pidió una entrevista a Pablo Escobar. Y Pablo Escobar dijo, al único que le dan entrevistas es a Francisco Santos. A mí. Y yo dije, ya, de una. Y la iba a hacer. Y me llama el presidente Gaviria. Y me dice, hombre, Francisco, mire, usted puede hacer lo que quiera. Pero le quiero decir una cosa. Esa entrevista solo sale mal. Y solo sale mal por dos razones. Porque si la hace muy dura,
él lo va a matar. Punto. No, y usted no va a tener cómo defenderse de eso. Entonces usted va a acabar muerto y sus hijos, ¿no? ¿Qué? Y si la hace muy blanda, todo el mundo va a decir, ay, tan huevón, tan pendejo, vio, se entregó. Colgué y le dije, tiene razón, no voy a hacer la entrevista y nunca la hice. Entonces nunca conocí a Pablo Escobar. Pero siempre estaba, para que veas que el mundo es increíble. No sé si el mundo, la energía, Dios, yo creo que es una mezcla de todo. Yo estaba en el mismo lugar el día que se entregó, el mismo lugar. Y me llevaron a Univisión, que quedaba ya 2 cuadras, a hablar de esto, que cuando lo mataron. También me llamaron y me dijeron, sabemos que está aquí, venga, en el mismo sitio el día que murió. Y para terminar este aspecto, cuando el presidente Uribe me hizo su candidato a la vicepresidencia, entonces el candidato y después su vicepresidente, yo le dije, mire, tenemos es que acabar con el secuestro. Cuando llegamos al gobierno teníamos 3.000 secuestros. Cuando nos fuimos eran menos de 100. Entonces la vida da vueltas y yo que fui víctima, luego logré, con el trabajo obviamente de todo el gobierno y con el liderazgo del presidente, ponerle casi un fin. Después el presidente Santos y Duque, ni hablar de no continuaron con esa política de seguridad, pero logramos casi eliminar el secuestro. Entonces mi Dios sabe que yo soy su instrumento y me ha usado como su instrumento y no tengo sino agradecimiento con él y fe. Ay, muchísimas gracias, Pacho. Qué anécdotas tan fuertes las que nos compartes. Pero te iba a preguntar una cosa, es acerca de cuando fuiste vicepresidente de Álvaro Uribe, porque fue salir de la época de Pablo Escobar y meternos a una que si no es igual, un poquitico menos, pero con misma magnitud, que fue una época marcada también por la violencia. ¿Cómo fue como el proceso de ser vicepresidente y estar pues como pues, en sí, en ese ámbito así de la violencia? Pues mire, le cuento, tengo que volver atrás. Cuando salgo del secuestro, creé una fundación que se llama País Libre. Y esa fundación empieza una campaña de activismo para visibilizar el secuestro. Hacíamos programas, le hacíamos todos los años, hacíamos una rueda de prensa sobre el estado del secuestro y cómo los gobiernos habían fallado, etcétera. Generamos una capacidad de presión brutal. Y en el año 96 estaba yo en País Libre, estábamos en la junta y llega una señora, Lucía de Manrique. Y entra, nos golpea, hola, mucho gusto, soy Lucía, mire, mi marido Alfonso Manrique lleva cumple un año de secuestrado por las FARC, ahorita en noviembre. Yo quiero que me ayuden a visibilizar su secuestro, a hacer algo, una marchita si quieren. Y la miro, yo le digo, no, no vamos a hacer algo solo por su marido, vamos a hacerlo por todos. Hicimos 5 marchas gigantes, una en Cali, una en Medellín, una en Bogotá, una en Villavicencio y una en Valledupar, pero muy grandes. Se llamaban Por el país que queremos, no más secuestros. Un jurgo, usted no se imagina. En Bogotá en ese entonces salieron 300.000 o 400.000. De hecho, hay unas fotos impresionantes. Espérese a ver si tengo una acá. ¿Dónde estará esa foto? Ay. Bueno. No. Pero por ahí la debo tener. Está en mi oficina, lástima, la tengo que tener acá. Donde estoy yo, en la plaza de Cali, y veo yo una cantidad, estaba lleno la plaza de Caicedo de Cali llena, y una cantidad de gente con fotos de sus secuestrados, y les dije, yo no tengo por qué estar aquí solo, suban todos. Y la foto es yo hablando al resto de gente, y gente, y gente, y gente, y gente, y gente en la tarima mostrando a su víctima, a su secuestrado. Luego, en el año 97, ayudamos a fomentar pues, el mandato por la paz. Y en el año 98, el ELN
secuestra una iglesia, secuestra un avión de Avianca que lo aterrizan en el sur de Bolívar y al poco tiempo secuestran toda una iglesia. Los jóvenes de hoy no saben que el ELN secuestró una iglesia entera a todos los que habían ido ese día a rezar. Se lo llevaron en un bus, lo secuestraron en la María. Y inmediatamente le digo yo a mi señora y a la gente País Libre, toca activarnos, vamos a hacer unas marchas. Ya las llamamos las marchas del no más. Esas sí que fueron gigantes, además. Hicimos una marcha con más de 10 millones de personas por todo Colombia. O sea, era la del 2007 que todo el mundo vio y dijo, wow, estos eran mucho más grandes. No había redes sociales, éramos nosotros con los medios que nos ayudaban, invitando. Y luego se fueron haciendo marchas porque cada día, cada ciudad nos pedía. Entonces, háganla, ¿qué necesitan? No les dábamos nada. Y empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer eso. Y eran unas marchas gigantes. Y estaba el proceso de paz con las FARC. Eran tan grandes que las FARC, cuando reanudan una conversación porque se las han suspendido, nosotros todos decíamos no más al secuestro, no más FARC, no más paramilitares, no más ELN, una cosa, no más, una cosa brutal lo que estaba pasando. Salen ellos en la negociación, no más imperialismo, no más hambre, les dolió. En ese momento mandaron matarme, me salvé otra vez de milagro, todavía me protegen, y me tocó irme a España. Y entonces me fui a España entre el año 2000 y 2002. Fui el más feliz, vivía tranquilo, llevaba a mis hijos al colegio, no tenía ni el menor problema. Y cuando viajo a Colombia para una cosa, el entonces candidato me llama y salgo de una reunión que yo no tenía pensado de candidato a la vicepresidencia. Colombia vivía el peor. Colombia estaba a punto de ser un estado fallido. Colombia estaba dividido en tres. Una tercera parte la manejaban las FARC, una tercera parte los paramilitares y una tercera parte el Estado. Y con Uribe eso cambió. Con Uribe la política de seguridad democrática recuperó las carreteras. Nadie podía andar por las carreteras y al director de Acción Social, a Alfonso, ay, se me olvidó el nombre, se le ocurrió hacer Vive Colombia Viaja por Ellas. Y nos tocó hacer caravanas donde la gente se vive en caravana y militares al lado y adelante y atrás. Y así fuimos recuperando. Y obviamente paralelo a eso hubo todo un fortalecimiento de las fuerzas militares, de la policía y fuimos recuperando todo Colombia. Yo me acuerdo el 14 de octubre, agosto, septiembre, octubre, 2 meses después de habernos posesionado, estoy yo en Cartagena celebrando mi cumpleaños con mi esposa y mis hijos, y entro al restaurante y me empiezan a aplaudir. Y yo les digo, ¿por qué nos aplauden si no hemos hecho nada? Y me dice, levanta la mano y me dice, yo vivo en Valledupar, llevo 9 años sin poder ir de Valledupar, o 7 años de Valledupar a Cartagena, me vine en carro con las caravanas. Y otra persona me dice, yo vivo en Sincelejo, hace 4 años no puedo viajar de Sincelejo, que eso es 2 horas, de Sincelejo a Cartagena, y con la caravana lo hice. Uno iba por las carreteras y la gente le hacía así a los militares y todo eso. O sea, es algo que tenemos que recuperar, porque eso se perdió con Santos, que entregó a las fuerzas militares. Duque no tuvo la capacidad ni la cabeza de entender cómo se generaba ese amor y se recuperaba ese amor a la fuerza pública. Yo creo que perdió la gran oportunidad de enrutar el país. Y pues Petro es el enemigo de las fuerzas militares, es enemigo de la policía. A él matan a un policía y le importa 5. Entonces, Bogotá estaba rodeada por 9 frentes. El general Castellanos de los militares, creamos la Operación Libertad, y en 1 año se han acabado todos los frentes alrededor de Bogotá. Así fuimos recuperando todo el país. Pero era una Colombia brutal, con desplazamientos brutales. 400 municipios no tenían policía y por lo tanto no tenían alcaldes. Los alcaldes operaban desde las capitales. O
sea, la democracia se estaba muriendo. Y afortunadamente, pues llegó ese gran líder. Yo jugué un papel en ese gobierno y tengo que reconocerles algo. Si a mí me hubieran dicho en el 7 de agosto del 2002, ustedes van a entregar el país así en el 2010, yo les habría dicho, eso es imposible, eso no se puede hacer. Y se hizo. Era otro país. De un Estado fallido entregamos la joya de la corona en materia de seguridad, de política, y por eso, a pesar de todos los embates de la izquierda por acabar a Uribe, Uribe hoy está recuperando porque la gente sabe lo que hizo y lo que fue. Y nunca podemos olvidar lo que Álvaro Uribe hizo por Colombia. Nunca. Yo quiero decirte algo que la verdad me parece muy admirable de todo lo que has dicho pues a lo largo de esta intervención que acabas de tener, y es que tú pudiste hacer el verdadero del dicho al hecho. Tú viviste una experiencia muy difícil que fue el secuestro, pero cogiste ese dolor y cogiste ese trauma y lo potencializaste para contribuirle algo a la sociedad con eso. Y por eso yo te quisiera preguntar, ¿cómo podemos los jóvenes hacerlo del dicho al hecho? ¿Cómo verdaderamente podemos dejar de decir nunca más y hacer nunca más? Me voy a meter en líos, pero le voy a decir qué hacer. Y déjeme le cuento ese del dicho al hecho, cómo se construyó. Tan pronto salgo del secuestro, escribo una columna sobre mi secuestro y hablándole a la gente cómo fue. Y me empiezan a llegar cientos de cartas de gente, no había correo electrónico, cartas, diciéndome, mire el horror que tengo. Y dije, miércoles, la gente está sola. ¿Qué está pasando? No hay nadie que lo esté... Y con mi señora, que es la parte fundamental de mi vida y que es la persona con la que hemos hecho esto, dijimos, venga, creamos la fundación. Nunca pensamos si había riesgo, sino que venga, ayudamos a los demás. Porque en un secuestro sufre tanto el secuestrado como la familia. Yo tenía 2 hijitos de 1 año y medio y de 6 meses cuando me secuestraron. Volví cuando uno tenía 2 y medio y el otro tenía 1 y medio. Y nunca pensamos en que no había que hacerlo, al contrario. Y fue parte de nuestra vida desde ese momento. Y entonces lo primero es, y obviamente, ¿qué me hizo eso? Eso me volvió defensor de la libertad, porque sé que tan fácil es perderla. Y perderla no solo teniéndome que ir del país, sino en un secuestro. Y hoy mi vida tiene un objetivo, no perder la libertad de Colombia y luchar por Colombia. Y si ustedes quieren hablar del dicho al hecho, yo los invito a que no dejemos perder el país, porque vamos a perder a Colombia. Yo los invito a que nos ayuden a movilizar ciudadanía, pero en serio, para confrontar todo lo que está haciendo Petro para destruir la democracia, para corromper y robar como nunca en la vida y en la historia habían robado en Colombia. Y cuando él quiera bloquear al país, que lo va a hacer, entre todos los ciudadanos desarmados, y yo voy a ser el primero, vamos a ir a enfrentarnos a esos que están bloqueando la economía, el país, las ciudades, e impedirles que lo hagan. Y si Petro se quiere quedar, yo los voy a invitar a ustedes a que vayamos 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 colombianos y nos tomemos el Palacio de Nariño y lo saquemos del poder. Y le digamos a la vicepresidenta, usted me hace el favor y termina porque este señor quería convertirse en dictador. Así como en el año 57 le hicieron un paro a Rojas Pinilla para sacarlo los empresarios, aquí nos toca a los ciudadanos asumir nuestra responsabilidad para que ustedes puedan vivir en un país libre, en un país donde hayan libertades, en un país donde puedan ser prósperos y no les toque salir corriendo por el tapón del Darién. Doctor Santos, gracias por ese mensaje y desde Voces de la Tierra lo acompañamos, claro que sí, y que todo el país, todos los jóvenes escuchen que no vamos a permitir desde la juventud que Petro se atornille el poder. Ya para ir este espacio, me gustaría saber, ¿usted qué sintió ese 2 de diciembre de 1993 cuando se dio la noticia de que Pablo Escobar cayó abatido en un tejado en Medellín? ¿Qué sintió usted? ¿Sintió alegría
sintió que había justicia divina. Más que alegría sentí como terminó una pesadilla. Había terminado un ciclo de violencia que había empezado y que necesitaba terminar. Uno no se puede alegrar con la muerte de nadie, y yo mucho menos así sea el peor enemigo. Pero sí sentí alivio de que Colombia no tuviera que vivir esa pesadilla como la tuvimos que vivir los que la enfrentamos. Era la muerte de el Da Vinci y el crimen, el terrorista casi que perfecto. Ese era Pablo Escobar. Y pues sí, sentí un tremendo, tremendo alivio. Pacho, muchísimas gracias por esa anécdota y por contarnos todo esto. Y ya como a modo de ir también cerrando, yo quería compartir una experiencia y ya después te hago una pregunta. Y es que una tía mía, que tristemente falleció el año pasado, ella me contaba, eh, pues ella hablaba muy bien de Uribe y obviamente de Francisco Santos por el tema de que pues ella le tocó todo el contexto de la violencia del 2000 y pues ella vivía agradecida porque no había podido volver a la costa, no recuerdo en cuántos años. Y ella me decía, no, es que si usted viera con las caravanas, como con todo eso, cómo ya podíamos sentirnos más seguros, sentirnos mejor. Entonces, la pregunta va como encaminada a esto. Francisco, ¿cuál crees tú? Pues ya nos has dicho muchos aportes que has hecho y todos son válidos, pero ¿cuál crees tú que ha sido tu mayor aporte o a la paz o a la convivencia del país? Haber sido vicepresidente de Uribe. Y mi vida en general, porque yo no habría sido vicepresidente de Uribe si no hubiera hecho todo el activismo que hice con País Libre. Están el uno y el otro amarrados. Sin el activismo de País Libre, Uribe jamás se habría fijado en mí, jamás habría llegado a ser parte de ese gobierno. Quizás la justicia divina fue la que dijo: usted necesita estar secuestrado para después ayudar a que se acabe el secuestro en Colombia. Pero tuvo que pasar unos meses dolorosos, que entre otras, venga, les cuento otra anécdota. Cuando ya estaba en RCN en el 2011 o 2012, no me acuerdo, me fui a Cómbita, la cárcel de Boyacá, a entrevistar a Popeye. Y entonces estaba yo aquí sentado con los micrófonos y Popeye entra y se queda mirándome y me dice: hombre, estoy viendo un fantasma. Y le dije: ¿por qué, Popeye? Y me dijo: porque vos deberías estar muerto. O sea, estoy vivo de milagro. Doctor Santos, agradecerte enormemente por habernos acompañado y para cerrar, por favor, cuéntenos cómo fue el momento de su liberación ese día que a usted lo liberan junto a Maruja Pachón. Bueno, Susi, Gianmarco y Juan Manuel, muchas gracias. De verdad, primero que todo, muchas gracias. Yo no hablé de mi secuestro durante casi 30 años. Estoy empezando a hablar. Un poquito acá y un poquito allá. Fue muy interesante porque fue un domingo. Yo tenía televisión ese día. Y entonces prendo el noticiero de Maruja, que se me acaba de olvidar cómo era que se llamaba. Bueno, 9 de la noche. ¡Pic! Acaba de llegar un mensaje de los extraditables. Mañana liberan a Maruja y a Francisco. ¡Wow! Le dije: venga, venga, los secuestros. Le dije: mire, ellos me dijeron: hasta que no esté aquí el jefe, usted aquí se queda. Le dije: bueno, yo esa noche no pude dormir. Después, como en la madrugada, pude dormir unas horitas. Llegó el señor por la mañana y me dice: mire, listo, aquí nos vamos. Usted va a salir a las 8 de la noche para el noticiero a las 9. Maruja sale a las 6 para el noticiero a las 7.
usted tiene que vivir. Si llega a pasar algo, usted tiene que botarse debajo del carro porque estos señores tienen la orden de salir disparando, pero evitando que usted muera. Bien. Llegan las 7, sale lo de Maruja. Yo veo lo de Maruja en la televisión. Oigo la radio y dicen, ya, que está libre, no sé qué, y fueron aquí. Y no era cierto. Llegan las 8 y un sastaba viejo. Me montan ahí, me montan entre 4 personas, me dicen, coja el libro y lea como si tú estuvieras leyendo el libro. Salimos en el carro, yo sabía más o menos dónde estaba. Cogemos la Boyacá del sur al norte. Llegamos a la 127, yo sabía que estamos en la 127, ahí hay un CAI de la policía, y el carro de pronto hace y se apaga. Y dije, ay, juepucha. No prendía. No prendía. Y dije, marica, se armó el lío. Digo, ¿qué vamos a hacer? No prendía. Pasaron 3 minutos. Mucho trancó todo eso. Y bueno, y el otro hizo y prendió. Y así con la gota tan, salimos derecho. Cogimos la Boyacá y cuando iba a subir por la 127 me dijeron, bájese, tenga 30.000 pesos de entonces, que era un platán, para un taxi. Bueno, entonces yo iba caminando y sacaba la mano para el taxi, no paraba nadie, no, pasaron 20 taxis hasta que paró uno. Y me monté, yo le dije, lléveme a La Libertad. Y el tipo me volteó y me dijo, ay, don Francisco, no puedo creerlo, usted me tocó. Le dije, mire, sí, y vamos hablando, todo eso queridísimo. Cuando llegamos a la casa le dije, quédese aquí quieto porque le tocaron sus 15 minutos de fama. Todo el mundo va a querer hablar con usted. Aquí está la plata para pagarle su. Le di toda la plata. Y pasó lo mismo. Pasó, obviamente, al otro día vi la televisión y ya salía él, ¿no? Y dijo que no le había pagado, que había hecho la carrera gratis. Yo me morí de la risa, obviamente. Pero sí, tuvo sus 15 minutos de fama. Pues ahí está la foto, pónganla. Pongan la foto que me parece que fue. Ese es el momento, ese es mi padre. Ahí estoy yo y al lado está mi esposa. Llego a la casa. Y pasan 2 cosas. La primera es que mi padre me dice, bueno, pero por lo menos estuviste en una finca, que te tenían piscina, no sé qué. Le dije, no, papá, yo estuve en Bogotá y estuve encadenado a una cama. Mi papá se envejeció 30 años ahí. Y después comenzando, le dije, papá, esta columna que tú publicaste del Padre Llano, cuéntame la historia, porque yo tengo que contarte otra cosa. Y me dijo, mire, la columna que era, el título era No te suicides. Y era durísimo contra Escobar, pero al final me decía, hermano, la vida suya no es suya, es de Dios, usted tiene que aguantar un mensaje. Pues yo esa semana había decidido suicidarme. Le había quitado a la máquina de afeitar las cuchillas, las tenía guardaditas debajo de la cama. Como eran chiquitas, nadie las veía y a mí no me revisaban. Y dije, el domingo en la noche hago así. Y listo, nadie se va a dar cuenta que estoy muerto. Y al otro día estoy muerto. Y ese domingo, la decisión estaba tomada. Me traen el periódico, no todos los domingos me lo traían. Y empiezo a darle, pum, no te suicides. Y leo la columna y digo, no, este es un mensaje de Dios. O sea, olvídese que voy a hacer eso. Y obviamente nunca, no lo hice. Y mi papá me cuenta que esa columna la tuvo 3 semanas engavetada. Y que un domingo dijo, la voy a publicar. La publicó y fue ese domingo. Si lo hace 8 días antes, no la veo. Si lo hace 2 semanas antes, no la veo. Una coincidencia nuevamente. Y le cuento a mi papá eso y empieza a llorar. Ese fue el final de mi secuestro. Y el principio de mi nueva vida, o mi vida donde no cambié como persona, cambiaron mis fines. La libertad se volvió un elemento fundamental, pero Francisco Santos, como era antes y como era después, sigue siendo el mismo. Bueno, muchísimas gracias, Pacho, por acompañarnos el día de hoy. Me parece que es una entrevista extremadamente valiosa. De verdad que está en mis top 3 porque
qué bonito lo que dijiste, te quiero agradecer por ser tan vulnerable con nosotros, no son cosas que son fáciles de decir y me parece que es un mensaje muy bonito, acá la libertad no se negocia y que nunca más podemos volver a permitir que la vida de una persona, sea Pacho, sea yo, sea cualquier persona, vuelva a ser vulnerada en este país y en el mundo. Y es el trabajo de nosotros los jóvenes asegurarnos de que eso pase. Muchísimas gracias, Pacho, y a ustedes los oyentes por conectarse el día de hoy en Voces de la Tierra y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que estés muy bien. Doctor Francisco, muchas gracias y digamos siempre nunca más. Un abrazo a todos. Francisco, muchísimas gracias. ¿Listo? La corona de Pablo Correa, Francisco Santos.